Continuamos en este gobierno de la mañana en la edición de este 28 de abril de este año 2022. Es el momento de escuchar la participación y el comentario, saludando a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Buenos días. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. Buenos días para don Álvaro, para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez. Y desde los Estados Unidos entramos en contacto con el país de allá y el país de aquí. Varios temas. Primero, destacar dos informaciones de última hora que reconocen lo que fue de alguna manera la efectividad de la República Dominicana, del gobierno de la República Dominicana en políticas para el manejo de la pandemia del COVID-19. En primer lugar, esta invitación del presidente de la Organización Mundial de la Salud, secretario general de la OMS, Tedros Adhanom, que extiende una invitación al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, para que viaje a Ginebra y participe como exponente especial en la Asamblea Mundial que se estará celebrando en Ginebra, Suiza, el 22 de mayo. Y en una misiva que ha sido dada a conocer por el Palacio Nacional, bueno, pues el secretario general de la OMS le indica al presidente Abinader que sería un honor para él, para Tedros Adhanom, que el señor presidente de la República Dominicana pudiera asistir al evento. Desde la OMS apreciamos enormemente su continuo apoyo a la entidad y su liderazgo en la lucha contra la pandemia del COVID-19. La intención, según el comunicado, es que el presidente Abinader se dirija a la Asamblea en la sesión de bienvenida de alto nivel que tendrá lugar, como ya decíamos, el 22 de mayo en Ginebra, Suiza, con representación de los 194 países o estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que ese es un reconocimiento importante y ciertamente la República Dominicana ha sido ya colocada como paradigma, como ejemplo de lo que ha sido un efectivo comportamiento desde el punto de vista de sus políticas públicas para enfrentar la pandemia del COVID-19. Una pandemia que, dicho sea de paso, ayer anunciaba el señor Anthony Fauci, que es el principal asesor en materia de salud del gobierno de los Estados Unidos, que ya este país, Estados Unidos, ha salido prácticamente de la pandemia del COVID-19, aunque todavía continúan registrándose aquí casos, figuras públicas continúan, infectándose con el COVID-19, pero la verdad es que ya los efectos de la pandemia en sentido general están bastante mermados en este país, como lo están en ya gran parte del mundo. Y yo creo que es algo para celebrar definitivamente, aunque hay que mantener todavía, independientemente de esos informes tan positivos, sobre todo desde aquí, desde Estados Unidos, que ha sido el país más afectado por la pandemia, pues hay que mantener la vigilancia definitivamente. Otro reconocimiento a la República Dominicana tiene que ver con el tema de la educación. Hoy se encuentra en Panamá el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Él va a estar encabezando allí entre hoy y mañana lo que será la reunión de ministros de educación del sistema centroamericano. Y el propósito, además de encabezar este evento
de este cónclave en el cual la República Dominicana ostenta actualmente la presidencia pro tempore, pues disertar sobre las políticas efectivas que se aplicaron en la República Dominicana durante los tiempos de pandemia para que los estudiantes de nuestro país no perdieran la educación, y estamos hablando específicamente de la educación virtual. La educación, ese sistema que ha sido reconocido ya por diferentes países y que ahora, dentro de esta reunión en Panamá, pues se convierte también en tema de disertación y donde se pone como ejemplo el éxito de la República Dominicana en los mecanismos de educación que aplicó dentro del periodo de pandemia. Roberto Fulcar ha sido entrevistado en Panamá por diferentes medios de comunicación previo al inicio del evento, y él ha advertido allí que los países, aunque no estén muy preparados todavía para un sistema como este, un sistema totalmente virtual, deben de irse adaptando, porque definitivamente la educación virtual llegó para quedarse y su efectividad quedó demostrada dentro de estas necesidades que generó la pandemia del COVID-19. Así que son dos reconocimientos para políticas públicas aplicadas en la República Dominicana dentro del periodo de la pandemia del COVID-19. Por otro lado, me quiero referir a la situación de la solicitud de la diáspora dominicana para que el gobierno dominicano, el gobierno de Luis Abinader, cumpla con promesas que ha hecho, lo hizo en campaña y lo ha hecho ya luego de instalado en el Palacio Nacional, sobre que se aplicarían políticas en la República Dominicana para abaratar el costo de los pasajes aéreos para que los dominicanos puedan volar, ir a República Dominicana pagando pasajes más asequibles. La verdad es que viajar a República Dominicana de lugares tan cercanos como Nueva York, un vuelo de apenas 3 horas, le cuesta a un dominicano más caro que volar de Nueva York a Londres, de Nueva York a España, de Nueva York a Los Ángeles, por ejemplo, y es internamente aquí, que son vuelos de 6, 7 y 8 horas. La razón básica para esa diferencia que afecta a los dominicanos que no acostumbran a viajar mucho a esos países de Europa o internamente a destinos de larga distancia internamente en Estados Unidos, sino que acostumbran a hacerlo con mucha frecuencia a su terruño, a República Dominicana, es que los impuestos establecidos en los pasajes aéreos hacia República Dominicana son definitivamente muy altos y encarecen el ticket para viajar a ese país. Entonces, esa fue una promesa que se hizo, tanto en campaña como luego de instalado el gobierno, como también se prometió eliminar el costo de los $10 por la tarjeta de turista, algo que tampoco se ha cumplido. Otras promesas que se hicieron, por ejemplo, establecer aquí en Nueva York, por ejemplo, un local, adquirir el gobierno de la República Dominicana una instalación para que se conglomerar en la misma todas las oficinas que rinden servicios aquí a la comunidad dominicana. Incluso se designó una comisión para que localizara ese edificio y que fuera un edificio que se pudiera adecuar a las necesidades para que se instalaran todas las oficinas dominicanas en Nueva York, y eso quedó también en la promesa prácticamente
de acuerdo con dirigentes comunitarios de aquí, esa intención se ha desactivado. Yo creo que todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de promesas, hay que retomarlas y hay que comenzar a darle cumplimiento. No se puede seguir prometiéndole a una comunidad que tanto aporta a nuestro país, sobre todo a la economía de nuestro país, al combate de la pobreza en nuestro país, prometerle y que esas promesas no lleguen a cumplirse. Yo creo que eso tiene que cambiar. Entonces, hay una reacción a esta solicitud que llegó desde España. Los dominicanos residentes en España y en Europa, cuando escucharon que el Ministerio de Turismo y el Gabinete de Turismo pues se plantean conseguir alternativas para rebajar los pasajes aéreos, ellos se sintieron, los dominicanos residentes en Europa, dicen que excluidos, e hicieron una solicitud para que se le tome en cuenta. Entonces el Gabinete de Turismo ha reaccionado y ha dicho que las medidas que se podrían aplicar serían para beneficiar a toda la diáspora en sentido general. Ojalá y eso se consiga, porque yo creo que es una demanda legítima, es una demanda justa, y se podría definitivamente desde el gobierno de la República Dominicana, que es donde está la situación, pues aplicar esa rebaja en los impuestos utilizando las alternativas que entiendan, pero que en definitiva los dominicanos puedan ir a su país sin tener que pagar pasajes onerosos. Así que esperamos que se cumplan estas nuevas promesas. En cuanto a lo que tiene que ver con la situación preocupante a nivel mundial, hay movimientos de última hora en lo que tiene que ver con la guerra de Rusia y de Ucrania, pero que ya la verdad que no se sabe si si se limita a Rusia y a Ucrania. Y esto lo decimos, hemos venido insistiendo desde hace varios días en lo que ha sido ya la decisión de los países aliados, encabezados por Estados Unidos, de entregar a Ucrania armamentos y asistencia militar ya de manera determinante. Y esto ha puesto pues a Rusia y a Vladimir Putin en alerta, y están tomando medidas y están haciendo anuncios que apuntan a complicar el conflicto. Por ejemplo, Vladimir Putin dijo ayer que todos los países que se inmiscuyan de manera directa en el conflicto, y ahí habló de la entrega de estas armas pesadas que tanto Estados Unidos como Reino Unido como Alemania están entregando a Ucrania, pues que esos países deben estar preparados para lo que Putin definió como un ataque relámpago, que sería llevado a cabo con el uso de armas hipersónicas, que dice él que solo tiene Rusia y que los demás países no tienen posibilidades de combatir. Entonces él dice que tienen que estar preparados para lo que pueda ocurrir, para las decisiones que pueda tomar Rusia, y dice, habló ayer ante congresistas rusos reunidos en Moscú, y decía Putin que ya toda la política, toda la estrategia en ese sentido para un posible ataque hipersónico a países que se consideren enemigos, ya todas las decisiones y las estrategias están tomadas. Eso decía Putin. Claro, eso es una respuesta a estos movimientos de última hora, sobre todo a la reciente presencia de importantes funcionarios de Estados Unidos, como el secretario de Estado y el secretario de Defensa en Europa, viajando incluso hasta la misma Ucrania, y luego desde Alemania, pues alentando a los países aliados a mover cielo y tierra para preparar a Ucrania de manera que pueda resistir el ataque de Rusia. Ayer
en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se aprobó una resolución que insta al presidente de este país, a Joe Biden, a incautar y a vender bienes de los oligarcas rusos como yates, villas y otros bienes, incautarlos y venderlos, y que esos recursos se destinen a Ucrania. Y fue una medida que se aprobó con prácticamente un apoyo mayoritario de la Cámara de Representantes, donde hemos dicho que tanto republicanos como demócratas, en lo que tiene que ver con el tema de Ucrania y la actitud que debe asumir Estados Unidos frente al conflicto, se han puesto prácticamente a una, y desde el Congreso se está presionando al presidente Biden para que asuma una actitud más agresiva frente a la situación. Y dentro de esa apreciación, pues tiene que ver esta resolución que se aprobó en el día de ayer. Hay legisladores republicanos que dicen que no tiene sentido que se le devuelvan, por ejemplo, si en un momento termina el conflicto, que se le devuelvan los yates, las villas y todos esos bienes lujosos a los oligarcas rusos, socios de Vladimir Putin, mientras que Ucrania quedará devastada, destruida y con miles de sus ciudadanos muertos. Entonces dice este congresista norteamericano, republicano, que eso no debería de ocurrir, y por consiguiente se debe de proceder a la incautación de esos bienes. Ese es el ánimo que se está ya manifestando de manera definitiva en Estados Unidos, y esto definitivamente implica lo que es una participación más directa de este país, que repetimos, no está enviando soldados, pero que está asumiendo un comportamiento determinante para que Vladimir Putin no pueda triunfar militarmente en Ucrania. Yo creo que en las próximas horas vamos a ver pronunciamientos más definitivos, y el mundo debe irse preparando para circunstancias todavía de mucho más nivel de las que han ocurrido hasta ahora en este conflicto, que ya nosotros entendemos que sobrepasa lo que son los límites de Rusia y de Ucrania, con por ejemplo un secretario de Estado, Anthony Blinken, de los Estados Unidos, que ayer dijo que Ucrania debería atacar instalaciones militares y de otros tipos de Rusia en su propio territorio, en el territorio ruso, porque si Rusia está atacando internamente en Ucrania y es una guerra entre los dos países, entonces Ucrania debería sentirse en el derecho de atacar también instalaciones de Rusia en su propio territorio. Así van las cosas. Mientras tanto, sigue el tema de la inflación castigando en Estados Unidos, preocupando a la población de este país, y los informes de las principales instituciones financieras mundiales advirtiendo de que esa situación no va a cambiar en mucho tiempo. Por eso, la República Dominicana debe repensar también lo que es su actitud frente a este conflicto, que no va a terminar pronto.